Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a compartir el tema que se llama Aprendan de mí. Bueno, vamos a leer Mateo 11:29 en dos versiones. La versión de la Nueva Traducción Viviente que dice, pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Y también tenemos otra versión que dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Entonces, este es un llamado que nos hace Jesús, ¿no? Que nos dice, pónganse mi yugo, carguen con mi yugo. Entonces, quería compartir con ustedes, ¿no? Eh, que a través de estos pasajes bíblicos, Jesús nos está haciendo un llamado a tener un corazón enseñable, ¿no? Jesús quiere enseñarnos, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que entrar en modo aprendiz. Yugo es un instrumento que, que se requiere para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, ¿no? Es una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o al cuello de los animales, ¿no? ¿Y para qué se usa esta yunta, ¿no? En los bueyes. Es para surcar, ¿no? El terreno, ¿no? Para arar la tierra, para hacer surcos, ¿no? Para hacer surcos rectos, para que el agricultor pueda preparar la tierra para posteriormente sembrar, ¿no? Entonces, eh, estar unido al yugo de Jesús, ¿no? O sea, unirse con Jesús, ¿no? Significa andar juntos con Él, ¿no? Nosotros tenemos mucho que aprender de Jesús. Ahora, en esa época, ¿no? En la época de Jesús, bueno, y ahora actualmente también lo podemos ver, es algo que se puede ver hasta la actualidad. Eh, Cuando se juntaba a dos bueyes, ¿no? A veces es esto de que se juntaba a un buey joven con un buey adulto. Entonces, el buey adulto, ¿no? Él ya conocía el trabajo, él ya era obediente, ¿no? Él ya hacía su trabajo bien. Pero a veces los bueyes jóvenes no, porque ellos se resistían al cambio, ellos deseaban hacer su voluntad, eran rebeldes, ariscos, querían ir en una dirección diferente. Entonces, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, está un buey joven y un buey adulto? Entonces, el buey adulto, eh, el buey joven no tira, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que el buey adulto permite esto? Va a ser un surco chueco, ¿no? Va, entonces, ¿cómo el agricultor va a sembrar sobre un surco chueco? No, no puede sembrar sobre un surco chueco, ¿no? Tiene que sembrar sobre surcos rectos, ¿no? Porque porque así prepara la tierra, ¿no? Entonces, muchas veces este ejemplo nosotros lo podemos también aplicar a nuestra vida, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando, bueno, primero, cuando tenemos una relación con Dios, ¿no? Estamos bajo su yugo. Muchas veces tenemos una actitud rebelde, una actitud arisca, ¿no? Y Jesús, bueno, representaba, pues, ¿no? Al buey adulto, al buey, ¿no? Viejo, ¿no? ¿Y qué dice él? ¿Qué dice de él? O sea, ¿qué dicen cuando hemos leído ese versículo? ¿Qué dice? Dice, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar luchando con cosas en la vida y podemos decir, Dios no responde mi oración, estoy tan lastimado, ¿no? Pero muchas veces es porque nosotros no hemos desarrollado también un corazón enseñable, ¿no? Y no tenemos esa actitud, ¿no? De tener un corazón enseñable, de estar en modo aprendiz, ¿no? Entonces, Jesús sabe, ¿no? Él conoce el camino, Él es el maestro, pero nosotros muchas veces somos rebeldes, somos ariscos y nos oponemos, ¿no? A la dirección en la que Él nos dice que vayamos, ¿no? Y queremos hacer nuestra voluntad. Y así nosotros mismos nos terminamos lastimándonos. Y también esto
podemos ver esto también en la vida de Pablo, en su llamamiento, ¿no? La Biblia nos cuenta, pues, ¿no? La historia de Pablo, ¿no? Quien perseguía, ¿no? A los cristianos y hasta mató a Esteban, ¿no? Entonces, ¿qué nos cuenta acerca de la vida de Pablo? Su llamamiento, ¿no? Que cuando él se estaba yendo a Damasco, ¿no? Vio una luz, ¿no? Cayó en tierra. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? ¿No? Eso lo podemos leer en Hechos 9:5. Le dijo, bueno, Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, ahí también hay una enseñanza en los yugos. La palabra coces significa patadas, ¿no? Entonces, en esa época era un buey, ¿no? Que daba patadas al mismo aguijón con el cual su amo lo punza para que siga arando. O sea, la madera tenía como un aguijón, ¿no? Una parte filuda. Entonces, si es que él se oponía, entonces se punzaba, ¿no? Si es que él no iba por el camino correcto, esa misma actitud rebelde, esa actitud arisca, hacía que él se lastime, que él mismo se lastime. Pero si es que ese buey, ¿no? No daba patadas, ¿no? No se resistía ese buey joven, no se resistía, o sea, iba, ¿no? Conforme ha sido diseñado, ¿no? O sea, con el otro buey adulto, ¿no? Y no tenía esa actitud de dar patadas, ¿no? Entonces no se iba a lastimar, ¿no? Y iba a formar un surco recto, ¿no? Pero si se desviaba, ahí se lastimaba, ¿no? Ahora, entonces también Pablo tuvo esa actitud, ¿no? Esa actitud rebelde. Entonces él se oponía mucho, ¿no? A la verdad del evangelio, ¿no? Y esta rebeldía, ¿no? Terminó lastimando también a otras personas, pero también Jesús cuando le dice eso, ¿no? Cuando le dicen Hechos 9:5 esa frase, ¿no? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Le está enseñando que esa actitud rebelde no va a ser más que dañarlo a él mismo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que desarrollar un corazón enseñable, ¿no? Porque si nosotros aprendemos del maestro, ¿no? Nosotros tenemos ese corazón que está dispuesto a aprender. Él que nos dice que él es manso y humilde, ¿no? O sea, él no es alguien malo, él no te va a lastimar, ¿no? Uno solito se lastima, ¿no? No, él no te va a lastimar porque él es manso y humilde, ¿no? Entonces, eh, Dios, ¿no? Va a sembrar sobre surcos rectos, no sobre surcos chuecos, ¿no? Ahora, no es que Dios esté en nuestra contra, ¿no? Cuando estamos en una actitud nosotras que no tenemos un corazón enseñable y nos lastimamos, muchas veces podemos pensar que Dios está en nuestra contra, ¿no? Y decimos también, ¿por qué no avanzamos, no? Porque cuando estamos en esa actitud rebelde, no avanzamos, ¿no? Porque Dios, y no avanzamos en algo, pero Dios quiere, estamos en compañía con Él, caminando con Él nos va a llevar a arar surcos rectos, porque podemos hacer surcos, ¿no? La tierra puede ser muy productiva la tierra, pero Dios no va a sembrar sobre surcos chuecos, ¿no? No va a sembrar sobre surcos chuecos. Entonces, nosotros también podemos tener muchos dones, muchos talentos, muchas habilidades, ¿no? Pero también requiere una decisión formar nuestro carácter, ¿no? Porque nosotros, si es que avanzamos, ¿no? Podemos ver mucho esto en la vida de muchas personas, ¿no? A veces, o sea, se puede ver ese ejemplo, ¿no? Que hay personas que son muy talentosas y logran muchas cosas por su talento, pero no tienen una base sólida, no tienen un fundamento de un carácter, ¿no? Y ese mismo talento que lo ha llevado a la cima, eso mismo, ¿no? O sea, cae, porque no hay un fundamento, ¿no? Entonces Dios no quiere eso para nosotros, ¿no?
Cuando nosotros tenemos un corazón enseñable, porque confiamos en Jesús, ¿no? Él está formando nuestro carácter, ¿no? Y vamos a poder dar una cosecha abundante, ¿no? Pero se requiere preparación, ¿no? Se requiere preparar el terreno, ¿no? Entonces, debemos vivir conforme a la palabra, ¿no? Porque la palabra de Dios, ¿no? Vivir bajo el yugo de Jesús, ¿no? Caminar con él, porque yugo implica eso, caminar, relación, porque el buey viejo va con el buey joven y caminan juntos, ¿no? Y si es que el buey joven no se resiste, sino que va al ritmo del buey viejo que ya sabe, que ya conoce el camino, no se va a lastimar, ¿no? Y va a dar surcos rectos y va a ser una tierra que está preparada, ¿no? Que va a dar una cosecha, ¿no? Y vivamos así, de esa manera, que podamos tomar decisiones correctas y beneficiosas o sea, si obedecemos, vamos a avanzar, ¿no? Y vamos a tener fruto en nuestra vida, ¿no? Pero si vivimos una vida obstinada, rebelde, nos vamos a terminar nosotros dañando uno mismo, ¿no? Ahora, también nosotros vemos que en la Biblia, ¿qué dijo Jesús? En Mateo 18:3, les dijo, de cierto les digo, que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y ahí en ese versículo, niños usan la palabra nefios, que se refiere a un niño que no sabe hablar. Entonces, bueno, está demostrado científicamente que un niño, ¿no? Un niño que no sabe hablar, en este caso hablamos de un bebé, ¿no? Hasta los 3 años, ¿no? Él tiene una mayor capacidad de aprendizaje porque desarrolla más sinapsis en su cerebro que un adulto, ¿no? Entonces, dice que hasta los 3 años, dice que el cerebro de un niño habrá formado alrededor de 1.000 billones de conexiones sinápticas. Entonces, lo cual equivale a un cuatrillón de conexiones sinápticas a los 3 años, ¿no? Más que los adultos, definitivamente, ¿no? Nosotros, bueno, ya no tenemos esa capacidad, pero los niños hasta los 3 años, o sea, tienen esa capacidad, ¿no? De desarrollar su cerebro, hacer las conexiones sinápticas, ¿no? Más que nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos están en una etapa de aprendizaje y por eso es que se escucha mucho, ¿no? Que los niños pequeños son como esponjas de conocimiento y habilidades, que tienen la capacidad de aprender cosas nuevas mucho más rápido que nosotros, ¿no? Ahora, cuando Jesús dijo en ese versículo, se refiere a que nosotros, si bien nosotros pues somos adultos, ¿no? Ya, ya ha pasado nuestra época de niños, pero espiritualmente, ¿no? Nosotros sí podemos desarrollar así, tener ese corazón enseñable, ¿no? Ese corazón apacible, ¿no? Aprendan de mí, déjenme enseñarles, ¿no? Porque Él es manso y humilde, ¿no? Entonces, déjame enseñarte, ¿no? Entonces, tengamos ese corazón de un niño, ¿no? Que aprenden más rápido, ¿no? Que tienen esa capacidad que los adultos, claro, nosotros también aprendemos, pero no como ellos, ¿no? Ellos tienen más, ¿no? De desarrollar esa capacidad. Entonces, a eso nos está llamando Dios, ¿no? A desarrollar un corazón enseñable, ¿no? Que aprende, que no es rebelde, ¿no? Entonces, bueno, yo también en el trabajo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando yo presento un trámite, por ejemplo, ¿no? Y cuando salí de la universidad, pues uno no tiene mucha experiencia en el trabajo, ¿no? Pero ya hay personas que trabajan, que ya tienen más experiencia. Entonces yo presenté un trámite y este trámite me salió observado. Entonces yo la verdad es que renegué mucho y dije, ¿por qué me hacen esta observación? ¿No? Pero es como que la persona que estaba calificando mi trámite me estaba enseñando porque ella es una persona mayor y es una persona que tiene mucha experiencia y puede ver mis errores, ¿no? Puede ver los errores que yo he cometido, ¿no?
Entonces, pero mi actitud, recuerdo cuando estaba haciendo ese trámite, no era voy a aprender, no, sino era una actitud arisca, una actitud rebelde, ¿no? Entonces yo no quería hacerle caso, ¿no? Y entonces me quejaba, ¿no? Y como también en la administración hay formas de quejarse, me empecé a quejar, ¿no? Y presenté mi subsanación y lo hice de forma rápida, ¿no? Y no debería observar esto y no debería observar lo otro. Y nuevamente salió observado, ¿no? Y, y yo dije, pues no, ahí como que ya empecé a a desarrollar un corazón más enseñable, ¿no? Y aprender más, ¿no? Como que ya me había bajado, ¿no? Ya no estaba haciendo mis reclamos, ¿no? Entonces, ya lo hice bien, subsané bien, pero esta vez, o sea, bueno, el trámite que tenía que hacer lo tenía que hacer también con una notaría y en la notaría se habían equivocado. Yo no me había dado cuenta que en la notaría se habían equivocado en un dato. Entonces, lo que yo había hecho, ¿no? Mi trabajo, mi parte, estaba bien, pero lo que la notaría había hecho estaba mal. Y yo también, pues, no revisé el trabajo de la notaría, ¿no? Porque mi obligación también era revisar que todo esté correcto y reingresarlo para que nuevamente sea calificado, ¿no? Pero yo no revisé, cometí ese error. Y presenté mi trámite pensando, pues, ¿no? Que ya va a salir y de nuevo salió observado y me doy cuenta de este error, ¿no? Entonces, primero mi actitud fue renegar la verdad, tuve una actitud, pero justo meditando en esta palabra, ¿no? Recordé esto y realmente en ese trámite yo aprendí mucho, ¿no? Y aprendí mucho eh, porque, o sea, ahora que analizo la situación, digo, ella me ha enseñado mucho, porque ya cuando haga nuevamente ese tipo de trámites, ya voy a tener la experiencia y el corazón, ¿no? Ya enseñable de poder resolver mejor esas situaciones y ser más diligente y ser más minuciosa y revisar, ¿no? Los documentos. Pero, pero eso ha sido, o sea, si yo puedo sacar un aprendizaje de eso, es porque he tomado la decisión de confrontada, ¿no? De tener un corazón enseñable, ¿no? Pero si es que yo, por ejemplo, tomo una actitud, sigo con la actitud arisca y no quiero aprender, ¿no? Sigo con el corazón rebelde y no quiero aprender de esta persona que ya sabe más, es como que si ella dijera, tranquila, te estoy enseñando, yo no te quiero dañar, ¿no? Quiero que tú aprendas, ¿no? Que tú seas una profesional más calificada, ¿no? Y yo veo eso en ella, ¿no? Y quizás a muchos de repente abogados nos choque eso, ¿no? Que alguien o un juez de repente, ¿no? Y bueno, eso es en el tema laboral, ¿no? Pero muchas veces en nuestra vida, ¿no? En nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, podemos tener esa actitud arisca, ¿no? Y decir, ay, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no responde? Si yo le he pedido esto, y a él pareciera que me ha olvidado, que yo no le importo, ¿no? Y es como que Dios te dice, tranquila, yo soy el maestro, él conoce el camino, ¿no? Él sabe lo que nos conviene, pero descansa, ¿no? Descansa. Y a eso nos invita Jesús, ¿no? Cuando nos dice, aprendan de mí, ¿no? Lleven mi yugo, aprendan de mí, ¿no? Déjenme enseñarles, ¿no? Porque Él nos dice, yo soy manso y humilde, Él es bueno, Él no nos va a lastimar, ¿no? Él es bueno, ¿no? Entonces, eso nos lleva a tener una relación con Dios, ¿no? A ser conscientes de que la vida nosotros no la podemos vivir de forma independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el creador, Él sabe cómo funciona, ¿no? Entonces, Él nos está haciendo esa invitación, ¿no? A relacionarnos con Él, ¿no? Relacionarnos, a andar con Él, a caminar con Él. Y el tema de yugo, ¿no? O sea, un yugo se lleva mejor entre dos,
¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, llevamos solos nuestras cargas, ¿no? Y somos autosuficientes, nos cansamos, nos agobiamos demasiado, ¿no? Pero Dios nos está haciendo una invitación a que Él nos va a ayudar. Solamente Él, Jesús, Dios tiene la capacidad de poder traer libertad a nuestras vidas, ¿no? Una verdadera libertad, de sanar nuestro corazón, ¿no? O sea, yo creo en los psicólogos, son muy buenos, los terapeutas te ayudan mucho, ¿no? Pero realmente quien trae libertad a nuestras vidas, ¿no? Es Dios, es Jesús, ¿no? Él es el que, Él ha pagado por el precio por nuestros pecados, ¿no? Y Él nos llama a una verdadera libertad, ¿no? Entonces, Él conoce, ¿no? Conoce cómo vamos a tener una vida fructífera, ¿no? Entonces Él nos está haciendo esa invitación a andar unidos con Él, a estar unidos con Él, a caminar a su lado, ¿no? Sabiendo que con su ayuda nuestras cargas se hacen mucho más livianas. Eso no quiere decir que no vamos a enfrentar dificultades, que no vamos a enfrentar momentos tristes, ¿no? Sí, la vamos a enfrentar, pero sabemos que Él está a nuestro lado, ¿no? Y que Él nos está ayudando. Y Él va a soportar nuestra carga, ¿no? Que Él nos va a animar en el camino, porque estamos andando con Él, estamos bajo su yugo, estamos en cercanía, estamos en relación con Él. Y si caminamos con Él, vamos a caminar recto, ¿no? Vamos a surcar recto, ¿no? Y vamos a ser productivos. Ahora Él también, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece hallar descanso, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida no es algo que podamos vivirlo sola, ¿no? De forma independiente, ¿no? Porque es agotador, ¿no? Es agotador. Es agotador vivir una vida solamente nosotros, ¿no? Por ejemplo, no compartir nuestras cargas con otros, ¿no? Entonces, en la Biblia siempre nos va a hablar de unidad, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en el caso de compartir nuestras cargas, de los unos a los otros, ¿no? Porque hemos sido creados, ¿no? Para relacionarnos con Dios y también, ¿no? Para relacionarnos con otros. Y eso es lo que Él nos ofrece, ¿no? Y hallarás descanso. Entonces, hoy te invito, ¿no? A que puedas reflexionar en esta palabra, ¿no? Eh, y quizás no pareciera, ¿no? Que a veces Dios no responde nuestras oraciones, pero Él está obrando en nuestras vidas, ¿no? Porque Dios también obra, ¿no? En el silencio, ¿no? Él está trabajando en nuestro carácter. Él desea que nosotros, como Pablo, ¿no? Que no demos cosas contra el aguijón, ¿no? Que no demos patadas, no seamos ariscos, no seamos rebeldes, ¿no? Porque eso es agotador, porque eso nos daña a nosotros mismos, ¿no? Y que podamos desarrollar ese corazón de los niños, ¿no? O sea, bueno, esa capacidad, ¿no? En su cerebro que ellos tienen, ¿no? Hasta los 3 años, de los bebés, ¿no? Que los niños que no hablan, los bebés, y claro, físicamente nosotros ya no podemos hacer eso, pero espiritualmente sí, Él tiene esa capacidad, ¿no? Y que podamos tener ese corazón, ¿no? Porque todos pasamos por problemas, todos pasamos por dificultades, ¿no? Pero imagínate, hay muchas personas, ¿no? Y también, ¿no? Llamado, ¿no? Porque hay muchas personas que están llevando su carga sola, ¿no? O nosotros mismos, aún nosotros conociendo a Jesús, nosotros a veces llevamos nuestras cargas solos, ¿no? Y no queremos que Él nos ayude, no queremos entregarle, Señor, toma mi carga, porque su carga de Él es ligera de llevar, ¿no? Pero nosotros nos resistimos, ¿no? Somos autosuficientes muchas veces, ¿no? Y nos resistimos a que Él pueda llevar, nos ayude a llevar nuestra carga, ¿no? Conjuntamente con Él, ¿no? Y esta autosuficiencia pues se termina dañando, ¿no? Eh, por ejemplo, está en el libro de Santiago, dice, ¿no? Confesaos los pecados los unos a los otros, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho, eh, que se refiere a compartir, ¿no? Nuestras cargas,
se refiere a compartirnos si estamos pasando una situación difícil, ¿no? Si es que también estamos haciendo cosas equivocadas, cosas erradas. A veces puede ser que también dé mucha vergüenza, ¿no? Compartir algo delicado y decir, pero ¿cómo yo voy a compartir esto con otra persona? Bueno, pero Dios nos invita, ¿no? A andar así, ¿no? A compartir con otros, ¿no? Nuestras dificultades, ¿no? Y Dios, pues, ¿no? Estamos en yugo, si estamos llevando el yugo de Dios, sabemos que Él nos ayuda, ¿no? Y cuando compartimos, cuando andamos en comunidad, ¿no? Cuando no somos autosuficientes, ¿no? Es más fácil, ¿no? Es más fácil, porque es como que yo sola, por ejemplo, cuando uno tiene un problema, yo si pienso, yo puedo encontrar una solución al problema, pero si es que yo comparto ese problema con otros, hay otras personas que pueden solucionar ese problema de forma más rápida, ¿no? Eso lo podemos ver en el trabajo en equipo, ¿no? Que cuando ponemos un problema, todos se van a dar cómo podemos solucionar el problema, ¿no? Te van a dar sus ideas, sus opiniones, ¿no? Por eso, ¿no? En la multitud de consejos, ¿no? También ahí, ¿no? Dios en Proverbios nos dice, ¿no? Que en la multitud de consejeros no está la sabiduría. Entonces, nosotros tenemos a la palabra de Dios, ¿no? Como guía. Tenemos como guía la palabra de Dios y cada decisión que nosotros tomemos tenemos que ser guiados por la palabra de Dios, ¿no? Y también conocemos a muchas personas que caminan con nosotros también, ¿no? Personas sabias, ¿no? Personas con temor de Dios, personas que aman a Dios, que también nos pueden ayudar, ¿no? Y, y Jesús, ¿no? Que nos está haciendo esa invitación y está confrontando nuestros corazones, ¿no? De tomar su yugo, ¿no? Y sabemos que si andamos y caminamos con Él, ¿no? Nuestras cargas se van a hacer mucho más livianas y eso es lo que Él nos ha prometido, ¿no? Que hallaremos descanso para nuestra alma, ¿no? Vamos a vivir una vida plena, ¿no? Una vida, una vida satisfecha, ¿no? Una vida satisfecha, aún a pesar de la dificultad, aún a pesar del problema, ¿no? Y también nosotros compartamos el evangelio, ¿no? Porque hay muchas personas que están luchando solos, ¿no? Así como Pablo, que se están dañando ellos mismos. Entonces, nosotros también tenemos que compartir el evangelio para que hay muchas personas que están cansadas y agobiadas, ¿no? Pero sabemos que en Jesús ellos van a poder hallar descanso para sus vidas, para sus almas, ¿no? Entonces, reflexionemos en esto y tengamos ese corazón enseñable que Dios quiere. Cuídense, que tengan un bonito día.